Hola, nosotros somos el equipo 3 y les hablaremos sobre los resultados, discusión y conclusiones de la práctica 5 de laboratorio. Práctica número 5. Complejometría, determinación de dureza total del calcio y del magnesio. Objetivo. El alumno determinará la dureza del calcio y magnesio en una muestra de agua potable, aplicando el método de complejometría y verificando el grado de potabilidad del agua analizada. Observará el efecto de enmascaramiento en la determinación de dureza debido al magnesio en una muestra problema. Materiales a emplear. 2 matraces aforados de 100 ml, un matraz aforado de 250 ml, 3 matraces Erlenmeyer de 250 ml, 3 matraces Erlenmeyer de 125 ml, una probeta de 50 ml, 2 buretras de 25 ml, una pipeta volumétrica de 25 ml, 2 pipetas graduadas de 5 ml, 2 pipetas graduadas de 10 ml, una piseta, 2 propipetas, 2 charolas de plástico, una espátula, unas pinzas para buretra, un soporte universal, EDTA, cloruro de calcio, hidróxido de sodio, disolución amortiguadora, disolución etanólica de negro de eriocromo T, y disolución salina sólida de murexida. Equipo de seguridad: bata, guantes, lentes. Manual de prácticas. Para estandarizar una solución de EDTA empleada en la valoración de cationes, se utiliza una solución de carbonato de calcio como solución patrón. Sin embargo, los carbonatos son insolubles en su mayoría, excepto los de primer grupo de la tabla periódica y los de amonio, por lo que para su determinación se emplea un método indirecto. El carbonato de calcio se disuelve con un ácido clorhídrico de concentración conocida, agregando un exceso de este último. El exceso de ácido clorhídrico se titula con una base fuerte. La parte 1 de la metodología sería la preparación de las disoluciones. En el inciso A tendríamos para preparar la disolución de DTA a 0.01 molar. En esto necesitaríamos calcular la cantidad necesaria para preparar 250 mililitros de EDTA a 0.01 molar. Después pesaríamos el EDTA, disolveríamos y aforaríamos a 250 mililitros con el agua destilada. En el inciso C sería la preparación de la disolución del patrón de cloruro de calcio. Para esto necesitaríamos pesar una exactitud de 0.11 gramos de cloruro de calcio. Lo disolveríamos en agua destilada y aforaríamos a 100 mililitros. El inciso C sería la preparación del estándar de cloruro de calcio a 5 partes por millón. Para esto necesitamos calcular el volumen necesario de cloruro de calcio. Lo diluiríamos y obtendríamos 100 mililitros de la disolución. Mediríamos el volumen y aforaríamos a 100 mililitros. La parte 2 de la metodología sería la valoración de la disolución de EDTA. Para eso necesitamos 3 alicuotas de 25 mililitros de la disolución de patrón primario de cloruro de calcio y las colocaríamos en matraces de 125. Adicionaríamos 5 mililitros de disolución reguladora de pH a 10 y una gota de disolución etanólica de NT. Después agregaríamos la disolución de EDTA mediante una bureta hasta que cambie de color. Después reportaríamos el valor promedio de concentración molar indicando la desviación estándar. Después sería la parte 3, que sería la determinación de la dureza total en el agua potable. Para esto necesitaríamos tomar 50 mililitros de agua corriente y a partir de ese volumen medir 3 alicuotas de 10 mililitros. Colocaríamos las alicuotas en los matraces de Erlenmeyer de 125 y agregaríamos 5 mililitros de disolución reguladora de pH. Después una gota de indicador NT y valoraríamos las alicuotas de EDTA hasta que el indicador cambie de color. La parte 4 sería la dureza debida al calcio. Para esto necesitaríamos tomar 200 mililitros de agua corriente y a partir de esto medir 3 alicuotas de 50 mililitros. Las colocaríamos en matraces y dejaríamos caer una lenteja de hidróxido de sodio y 100 miligramos de disolución sólida del indicador de murexida. Inmediatamente valoraríamos la muestra con la disolución de EDTA hasta observar que cambie de color. Después reportaríamos el valor promedio de la dureza y la desviación estándar. Finalmente tenemos la parte 5 de la metodología: determinación de dureza total con adición estándar.
Aquí vamos a repetir el procedimiento descrito con la parte 3 y la parte 4, adicionando a cada licuota a valorar 10 mililitros de estándar 5 partes por millón de cloruro de calcio. Después vamos a reportar el valor promedio de dureza dt y dCA en partes por millón, indicando la desviación estándar. Finalmente vamos a comparar los resultados obtenidos en la determinación de la dureza con y sin adición de estándar. Los resultados de la parte 2, en la que utilizamos EDTA para valorar carbonato de calcio, en nuestra primera licuota nos marca un volumen de 24.7 mililitros, en la segunda de 25.8, en la tercera de 21.8, dándonos un promedio de 24.1 mililitros con una desviación de 2.066. En la parte 3, en la que utilizamos EDTA para valorar agua, a 10 mililitros utilizamos un volumen de 2.2 mililitros de EDTA en la primera licuota, en la segunda de 2.3, en la tercera de 2.1, dándonos un promedio de 2.2 y con una desviación de 0.1. En la parte 4, donde utilizamos EDTA para valorar 50 mililitros de agua, nos arroja un volumen en la primera de 4.5 mililitros, 7.6 mililitros, 3.8 mililitros, dándonos un promedio de 5.3 mililitros de EDTA con una desviación de 2.022. En nuestra parte 5 vamos a necesitar el volumen para agregarlo a nuestra micropipeta. Y bueno, tenemos que primero calcular las partes por millón. Entonces son 103.1 sobre 0.1 litros y esto nos da 1031 partes por millón. Entonces vamos a multiplicar 5 partes por millón por 100 mililitros entre 1031 partes por millón y esto nos da 0.4849 mililitros. Para los resultados de nuestra parte 5 tenemos que en agua, en nuestra primera licuota tenemos 2 mililitros de EDTA, en nuestra segunda licuota 2.1 de EDTA y en nuestra tercera licuota de 1.8 EDTA, teniendo un promedio de 1.96, 66, 67 y una desviación estándar de 0.15, 27, 53. Y con Murexida tenemos 118.5 en nuestra primera licuota, en nuestra segunda 105.7 y en nuestra tercera 104.8. Igual tenemos de EDTA en nuestra primera licuota de 4 mililitros, en nuestra segunda de 2.9 y finalmente en nuestra tercera licuota tenemos 3.2. Como promedio nos dio 3.36, 66, 67 y obteniendo una desviación estándar de 0.56, 86, 24. Como parte de la discusión podríamos mencionar que la complejometría es una técnica para la determinación analítica directa o indirecta de elementos o compuestos por medición del complejo soluble formado. En esta práctica valoramos a base de un estándar primario de carbonato de calcio para posteriormente determinar la dureza del calcio y magnesio, además de observar el grado de potabilidad del agua convencional. La conclusión de esta práctica sería que pusimos a prueba las cosas aprendidas en las prácticas anteriores y tuvimos resultados favorables tanto en tiempo como en forma y logramos el objetivo planteado al principio de la práctica. También entendimos el concepto y la función de la técnica de la complejometría.